En el tribunal, mi padre lucía orgulloso. Las 3 casas de vacaciones en los Cayos de Florida son nuestras, sonrió mi madre. Ella no merece ni un centavo. El juez abrió mi carta, la escaneó y luego se rió fuertemente. Dijo en voz baja, bueno. Esto es interesante. Ellos se pusieron pálidos. Me senté en esa sala del tribunal del condado de Miami-Dade, observando a mi padre, Robert, recostarse con presunción en su silla mientras mi madre, Patricia, se alisaba su vestido de diseñador. Acababan de terminar de declarar ante el juez Thompson que las 3 casas de vacaciones en los Cayos de Florida, con un valor combinado de más de $2 millones, les pertenecían enteramente a ellos. Papá parecía tan orgulloso cuando anunció, no me merecía absolutamente nada del patrimonio de la abuela Dorothy. La sonrisa de mamá se volvió despiadada cuando añadió que yo había abandonado a nuestra familia hacía años y no merecía ninguna herencia. El juez sostenía mi sobre sin abrir, el que contenía la evidencia que destrozaría sus mentiras por completo. Mientras sus dedos rompían el sello, mi corazón golpeaba contra mis costillas, sabiendo que esta única carta expondría su fraude para siempre. 6 meses antes, nunca imaginé que estaría sentada frente a mis propios padres en un tribunal luchando por justicia. Todo comenzó cuando mi amada abuela Dorothy falleció tranquilamente en su apartamento de Homestead en una lluviosa mañana de martes en marzo. Yo había sido su cuidadora principal durante 3 agotadores pero preciosos años, mientras mis padres vivían sus vidas cómodas en Denver, visitando quizás 2 veces al año y llamando solo en días festivos. Dorothy Thompson tenía 84 años y una mente muy aguda hasta su última semana. Ella me había criado más que mis propios padres, especialmente después de mi complicado divorcio 2 años antes. Cuando los médicos dijeron que solo le quedaban días de vida, tomé una licencia de emergencia de mi trabajo como enfermera pediátrica en el Hospital Jackson Memorial para permanecer junto a su cama las 24 horas del día. Pasamos esas últimas horas preciosas hablando sobre su vida, sus arrepentimientos y sus esperanzas para mi futuro. El funeral fue pequeño y digno, celebrado en la Iglesia Católica de Santa María en Homestead. Yo arreglé todo por mi cuenta, ya que mis padres afirmaron estar demasiado afligidos para manejar los detalles. Esa debería haber sido mi primera señal de advertencia. Robert y Patricia Thompson llegaron de Denver la noche anterior al servicio, trayendo con ellos a un abogado de aspecto costoso llamado Bradley Hoffman, quien llevaba un maletín de cuero pulido y vestía un traje que probablemente costaba más que mi salario mensual. Durante la recepción, mientras yo aceptaba las condolencias de los vecinos y amigos de Dorothy, noté a mis padres reunidos en conversaciones susurradas con su abogado. Seguían mirando en mi dirección con expresiones que no podía interpretar del todo. Algo se sentía mal, pero el dolor nublaba mi juicio, y asumí que simplemente estaban discutiendo los gastos del funeral o los arreglos del entierro. El verdadero impacto llegó 3 días después cuando me reuní con ellos en el apartamento de Dorothy para comenzar a organizar sus pertenencias. Esperaba que este fuera un proceso emocional pero colaborativo donde dividiríamos sus recuerdos preciosos de manera justa. En cambio, Robert llegó con una carpeta llena de documentos legales y anunció que Dorothy les había dejado todo a ellos en su testamento. Las 3 propiedades en Los Cayos nos pertenecen a tu madre y a mí ahora, dijo con naturalidad, sin siquiera levantar la vista de sus papeles. La casa en Key West, el condominio en Marathon y la cabaña en Key Largo, todo. Sentí que la sangre se drenaba de mi rostro. Eso no puede ser correcto, papá. La abuela Dorothy siempre prometió que esos lugares serían míos algún día. Ella me dijo docenas de veces que quería que yo los tuviera porque yo era la única que realmente se preocupaba por ella. Patricia se rió fríamente, un sonido que me heló hasta los huesos. Tu abuela se estaba volviendo senil en sus últimos años, Gillian. Decía muchas cosas que no tenían sentido. Los documentos legales son claros. Como su hijo, tu padre heredó la cartera de bienes raíces. Tú obtienes sus pertenencias personales y algunas joyas. Eso debería ser más que suficiente para alguien que solo aparecía cuando necesitaba algo. Su acusación me golpeó como un golpe físico. Yo había sacrificado mi vida social, mis perspectivas de citas e innumerables fines de semana para cuidar a Dorothy. La había llevado a citas médicas, administrado sus medicamentos y sostenido su mano a través de procedimientos aterradores. La sugerencia de que yo era de alguna manera oportunista en lugar de amorosa hizo que mi pecho se apretara con rabia. Quiero ver el testamento, exigí, tratando de mantener mi voz firme.
Bradley Hoffman habló por primera vez, su tono profesionalmente condescendiente. Señorita Thompson, entiendo que esto es difícil, pero los documentos del patrimonio son asuntos familiares privados. Sus padres han decidido gentilmente compartir los detalles de la herencia con usted, pero no tienen ninguna obligación legal de proporcionar copias de documentación confidencial. Ella también es familia, protesté, mirando directamente a Robert. Tengo derecho a saber lo que la abuela Dorothy realmente escribió. La expresión de mi padre se endureció de una manera que raramente había visto durante mi infancia. Tienes derecho a lo que nosotros elijamos darte, Gillian. Si sigues presionando con este asunto, podrías encontrarte sin nada en absoluto. Dorothy nos dejó esas propiedades porque somos sus herederos directos y porque tenemos la estabilidad financiera para mantenerlas adecuadamente. Una enfermera soltera que vive en un apartamento alquilado difícilmente está equipada para manejar 3 casas de vacaciones de lujo. La conversación escaló rápidamente desde allí. Patricia me acusó de intentar manipular a Dorothy durante sus vulnerables años finales. Robert amenazó con impugnar cualquier acción legal que yo pudiera considerar. Su abogado permaneció en silencio pero tomó notas a lo largo de nuestra discusión, lo cual me hizo sentir profundamente incómoda. Mientras se preparaban para irse con cajas de las posesiones más valiosas de Dorothy, hice una súplica final. Por favor, solo déjenme ver una copia del testamento. Eso es todo lo que pido. Necesito saber que esto es realmente lo que ella quería. Robert se volvió en la puerta, su rostro duro como la piedra. Si persigues este asunto legalmente, Gillian, perderás más que solo una herencia. Perderás a tu familia por completo. ¿Es eso realmente lo que quieres? La amenaza fue clara y dolorosa. Pero mientras estaba de pie sola en el apartamento vacío de Dorothy esa noche, rodeada por los pocos artículos personales que me habían dejado, algo no cuadraba. Dorothy había sido increíblemente específica sobre sus planes para esas propiedades. Me había mostrado bocetos arquitectónicos para las renovaciones que quería que yo hiciera. Había discutido proyecciones de ingresos por alquiler y cronogramas de mantenimiento. Lo más importante, me había hecho prometer usar las propiedades para ayudar a familias con niños con necesidades especiales, algo que le apasionaba después de ser voluntaria con veteranos discapacitados durante décadas. Esa noche, incapaz de dormir, comencé a examinar los documentos que mis padres me habían mostrado con más cuidado. El testamento estaba fechado solo 2 meses antes de la muerte de Dorothy, lo cual parecía extraño ya que ella siempre había sido meticulosa sobre mantener sus asuntos en orden. La firma se veía ligeramente diferente de otros documentos que la había visto firmar a lo largo de los años. Las firmas de los testigos eran de personas que yo no reconocía, a pesar de conocer a la mayoría de los amigos cercanos y asociados de Dorothy. Cuanto más estudiaba esos papeles, más me convencía de que algo estaba terriblemente mal. Mis padres no solo habían heredado las propiedades de Dorothy a través de canales legales normales. De alguna manera habían manipulado la situación para asegurar que yo no recibiera nada. Y lo habían hecho con una precisión calculada que sugería meses de planificación. La comprensión de que mis propios padres habían defraudado potencialmente tanto a mí como a la memoria de Dorothy me llenó de una rabia que nunca había experimentado antes. Pero también me dio algo más, determinación. Si pensaban que sus tácticas de intimidación me harían retroceder, estaban a punto de descubrir cuán equivocados podían estar. A la mañana siguiente, llamé al trabajo para reportarme enferma y conduje directamente a la comunidad de retiro de Dorothy en Coral Gables. Si iba a descubrir la verdad sobre lo que sucedió, necesitaba comenzar con las personas que la conocían mejor durante sus últimos meses. Dorothy había vivido en Sunset Manor durante 5 años y había desarrollado amistades cercanas con varios residentes y miembros del personal. Mi primera parada fue Ellen Martínez, la amiga más cercana de Dorothy y vecina de al lado en el complejo para personas mayores. Ellen tenía 79 años, era originaria de Cuba y tenía el tipo de memoria aguda que la convertía en una excelente testigo de eventos recientes. Me invitó a su apartamento, que estaba decorado con fotos familiares y olía maravillosamente a café cubano. «Mija, he estado esperando que vinieras a verme», dijo Ellen, haciéndome señas para que me sentara en su sofá floral. Estuve en el funeral de Dorothy, pero había demasiada gente para hablar en privado. Tengo cosas que contarte que tus padres no querrán que escuches. Mi pulso se aceleró. ¿Qué tipo de cosas, señora Martínez?
Ellen me sirvió café en una delicada taza de porcelana y se acomodó en su mecedora favorita. Tu abuela estaba furiosa con Robert y Patricia durante los últimos 2 años de su vida. Ella decía que solo llamaban cuando necesitaban dinero y nunca visitaban a menos que quisieran algo. Estaba desconsolada de que a su propio hijo le importara tan poco su bienestar. Esto coincidía con mis propias observaciones, pero necesitaba información más concreta. ¿Alguna vez habló sobre su testamento o sus planes para las propiedades? Cada semana, a veces cada día, respondió Ellen enfáticamente. Dorothy actualizó su testamento en enero, solo 2 meses antes de morir. Estaba muy orgullosa y emocionada por ello. Me dijo que te dejaba todo a ti porque eras el único miembro de la familia que mostraba amor y cuidado genuinos. Dijo que las propiedades de Florida te permitirían construir la vida que merecías después de todo lo que habías pasado. Mi corazón comenzó a correr. Ella actualizó su testamento en enero. ¿Está absolutamente segura de ese momento? Ellen asintió vigorosamente. Absolutamente segura. Lo recuerdo porque ella me pidió que fuera testigo cuando firmó los papeles. El doctor Barnes estaba allí también. Ambos la vimos firmar múltiples documentos en su dormitorio un sábado por la tarde. Ella estaba completamente alerta e hizo bromas sobre finalmente hacer algo que sorprendería a Robert y Patricia. Esto era completamente diferente de lo que mis padres me habían dicho. Según su versión, Dorothy había escrito su testamento meses antes y les había dejado todo a ellos. El relato de Ellen sugería que Dorothy había desheredado deliberadamente a mis padres a favor de darme la herencia a mí. Señora Martínez, ¿recuerda qué pasó con esos documentos después de que Dorothy los firmó? La expresión de Ellen se volvió seria y ligeramente conspiradora. Ella los escondió en su Biblia del dormitorio, la grande de cuero que su madre le dio hace décadas. Dorothy dijo que no confiaba en los bancos ni en los abogados con algo tan importante. Quería mantener el testamento real donde solo la familia pensaría buscar, pero donde Robert no pudiera encontrarlo si venía buscando entre sus papeles antes de tiempo. Mis manos comenzaron a temblar a medida que las implicaciones me golpeaban. Si Ellen decía la verdad, entonces el testamento que mis padres habían presentado era falso o de una versión anterior que Dorothy había reemplazado deliberadamente. El testamento real, el que me dejaba todo a mí, podría estar todavía escondido en algún lugar entre las pertenencias de Dorothy. ¿Mis padres visitaron alguna vez durante esos meses finales?, pregunté. Ellen se burló despectivamente. ¿Visitar? Llamaron 2 veces que yo sepa. Ambas veces pidiéndole a Dorothy que les enviara dinero para varias emergencias. Una reparación de coche, una factura médica, algo siempre. Dorothy colgaba esas llamadas llorando porque se daba cuenta de que solo la contactaban cuando necesitaban ayuda financiera. Ella dijo que le rompía el corazón admitir que Robert se había convertido en un aprovechado en lugar de un hijo. Pasé otra hora con Ellen aprendiendo detalles sobre los meses finales de Dorothy que pintaban una imagen devastadora de la negligencia de mis padres. Según Ellen, Dorothy había intentado repetidamente conectar con Robert y Patricia, enviando tarjetas, haciendo llamadas telefónicas, incluso ofreciendo pagar para que visitaran Florida. Ellos tenían excusas para cada invitación y parecían irritados cada vez que ella intentaba mantener un contacto regular. Antes de irme, Ellen me dio la información de contacto del doctor Samuel Barnes. Él era el médico principal de Dorothy y el segundo testigo de la firma de su testamento. También me proporcionó los nombres de otros 2 residentes que habían escuchado a Dorothy hablar con entusiasmo sobre sus planes de herencia para mí. Mi siguiente parada fue el apartamento de Dorothy, que mis padres habían dejado en gran parte sin perturbar. Aparte de retirar los artículos más obviamente valiosos, se habían llevado sus joyas, sus muebles antiguos y su colección de libros de primera edición, pero habían dejado atrás cajas de papeles personales, álbumes de fotos y lo que probablemente consideraban artículos sentimentales sin valor. Comencé a buscar metódicamente, comenzando con el dormitorio de Dorothy. Su gran Biblia encuadernada en cuero estaba prominentemente en la mesita de noche donde siempre había estado. Dorothy leía de ella cada mañana y cada noche durante todo el tiempo que podía recordar. La Biblia era gruesa y pesada, encuadernada en cuero marrón desgastado que se había oscurecido con la edad y el uso constante. Abrí la Biblia con cuidado, pasando páginas llenas de notas escritas a mano por Dorothy y pasajes resaltados. Al principio, no encontré nada inusual,
pero al llegar al libro de los Salmos, varios papeles doblados cayeron de entre las páginas. Mi corazón se detuvo al reconocer la cuidadosa letra de Dorothy en documentos de tamaño legal. El primer papel se titulaba Última voluntad y testamento de Dorothy Mary Thompson, fechado el 15 de enero de este año. La firma era inconfundiblemente la de Dorothy, con la floritura distintiva que siempre añadía a la última letra de su nombre. Debajo de su firma estaban dos firmas de testigos, Ellen Martínez y el Dr. Samuel Barnes, con sus direcciones y la fecha claramente marcadas. Mientras leía las disposiciones del testamento, las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. Dorothy no solo me había dejado las 3 propiedades de Florida, sino también toda su cuenta de ahorros, su cartera de inversiones y su póliza de seguro de vida. El testamento mencionaba específicamente que estaba desheredando a Robert Thompson debido a años de negligencia y explotación financiera de su anciana madre. Ella también había incluido una nota escrita a mano explicando que yo era el único miembro de la familia que había mostrado amor y cuidado genuinos durante sus últimos años. Pero el descubrimiento más impactante fue un segundo documento, una carta dirigida a mí personalmente, también con la letra de Dorothy. La carta detallaba su creciente conciencia de que Robert había estado manipulando sus finanzas y su temor de que intentara robar su herencia después de su muerte. Ella había escrito instrucciones detalladas para que yo contactara a Ellen y al Dr. Barnes si algo parecía sospechoso sobre los procedimientos del patrimonio. La carta terminaba con palabras que me hicieron sollozar: Gillian, has sido más una hija para mí de lo que Robert jamás fue un hijo. Sacrificaste tu joven vida para cuidar a una anciana, y nunca pediste nada a cambio excepto mi amor. Estas propiedades representan el trabajo de mi vida, y confío completamente en ti para usarlas sabiamente y con la misma bondad que siempre me has mostrado. No dejes que Robert y Patricia roben lo que legítimamente te pertenece. Lucha por la justicia, no solo por ti misma, sino por mi memoria. Sentada sola en el dormitorio de Dorothy, sosteniendo la prueba de que mis padres me habían mentido y robado mi herencia legítima, sentí una mezcla de reivindicación y rabia que era casi abrumadora. No solo habían cometido fraude, habían traicionado los últimos deseos de Dorothy e intentado manipularme psicológicamente para hacerme creer que estaba siendo irrazonable por cuestionar su historia. Fotografié cuidadosamente cada página del testamento real y la carta de Dorothy usando mi teléfono, luego coloqué los documentos originales en un sobre de manila para guardarlos de forma segura. También reuní varios otros papeles que mostraban la agudeza mental de Dorothy en sus últimas semanas, incluyendo listas de compras escritas a mano, recordatorios de citas y correspondencia con varias organizaciones. Antes de salir del apartamento, llamé al Dr. Barnes y programé una cita para el día siguiente. También investigué abogados de sucesiones en el área de Miami, buscando específicamente a alguien con experiencia en casos de fraude de herencia. Mis padres pensaron que habían ejecutado el crimen perfecto, pero habían subestimado tanto la previsión de Dorothy como mi determinación para honrar sus deseos. Mientras conducía a casa esa noche, me di cuenta de que esto se trataba de mucho más que dinero o propiedad. Esto se trataba de justicia para la memoria de Dorothy y responsabilidad por el comportamiento inconcebible de mis padres. Habían manipulado a una mujer anciana, robado de su patrimonio e intentado intimidarme para silenciarme. Ahora estaban a punto de descubrir que su hija no era tan débil o ingenua como creían. La verdadera batalla apenas comenzaba. Pero por primera vez desde el funeral de Dorothy, me sentí esperanzada. La verdad tiene una forma de salir a la superficie eventualmente, y yo iba a asegurarme de que los últimos deseos de Dorothy fueran honrados exactamente como ella había pretendido. A la mañana siguiente, me reuní con el Dr. Samuel Barnes en su consultorio médico en South Miami. El Dr. Barnes era un hombre de voz suave en sus 60 años que había sido el médico de Dorothy durante más de 8 años. La recordaba con cariño y estaba visiblemente molesto cuando expliqué lo que mis padres habían hecho. Su abuela era una de mis pacientes mentalmente más agudas hasta su última semana, me dijo el Dr. Barnes, revisando los registros médicos de Dorothy. No tenía signos de demencia, confusión o deterioro cognitivo. De hecho, estaba más alerta y comprometida que muchos pacientes de la mitad de su edad. La firma del testamento que presencié fue completamente legítima. Dorothy sabía exactamente lo que estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo. El Dr. Barnes me proporcionó copias de los registros médicos de Dorothy de sus últimos 6 meses, que documentaban claramente su competencia mental. También escribió una carta formal declarando su opinión profesional de que Dorothy había sido totalmente capaz de tomar decisiones legales cuando firmó el testamento en enero.
Debería mencionar algo más, añadió el doctor Barnes vacilante. Hace unos 3 meses, su padre llamó a mi oficina haciendo preguntas detalladas sobre el estado mental de su abuela. Quería saber si yo pensaba que ella se estaba volviendo confusa o si su juicio podría estar deteriorado. Le dije que absolutamente no, que ella estaba tan aguda como siempre. Él pareció decepcionado por esa respuesta. Esta revelación me envió escalofríos por la columna vertebral. Robert había estado sentando las bases para su intento de fraude con meses de antelación, tratando de establecer motivos para alegar que Dorothy era mentalmente incompetente cuando lo desheredó. La premeditación hizo que su traición fuera aún más calculada y cruel. Armada con documentación médica de la competencia de Dorothy, contacté a María Rodríguez, una abogada de sucesiones que se especializaba en casos de fraude de herencia. María tenía excelentes reseñas y una reputación de defensa agresiva en nombre de herederos defraudados. Su oficina estaba ubicada en el centro de Miami, y acordó reunirse conmigo esa tarde para una consulta de emergencia. María era una mujer de mirada aguda en sus 40 años que escuchó atentamente mientras yo explicaba la situación y presentaba la evidencia que había reunido. Ella examinó el testamento auténtico de Dorothy, la declaración de testigo de Ellen, los registros médicos del Dr. Barnes y los documentos falsificados que mis padres habían presentado. Este es un caso claro de fraude patrimonial, dijo María sin dudarlo. Sus padres falsificaron un testamento y están intentando robar propiedad que legalmente le pertenece a usted. Pero sospecho que esto va más profundo que solo la falsificación de documentos. Déjeme realizar algunas investigaciones financieras antes de proceder con la acción legal. Durante las siguientes 2 semanas, el equipo de María realizó un análisis exhaustivo de las cuentas financieras de Dorothy y descubrió un patrón de abuso que me impactó incluso a mí. La investigación reveló que Robert y Patricia habían convencido a Dorothy de darles un poder notarial 2 años antes, alegando que lo necesitaban para decisiones médicas de emergencia si ella alguna vez quedaba incapacitada. En lugar de usar el poder notarial responsablemente, habían retirado dinero sistemáticamente de la cuenta de ahorros de Dorothy para su uso personal. Los registros bancarios mostraban transferencias regulares de $2.000 a $3.000 cada pocos meses, siempre acompañadas de llamadas telefónicas emocionales donde Robert afirmaba tener emergencias financieras que requerían ayuda inmediata. El dinero robado había financiado vacaciones de lujo a Europa y California, un nuevo BMW para Patricia y costosas renovaciones en el hogar en Denver. Durante el mismo periodo, Dorothy había estado presupuestando cuidadosamente sus propios gastos e incluso saltándose algunos tratamientos médicos porque pensaba que no podía pagarlos. Robaron más de $50.000 a su abuela durante 2 años, explicó María, mostrándome el análisis financiero detallado. Pero el robo más atroz ocurrió solo días antes de su muerte. María presentó evidencia que era aún más inquietante que el abuso financiero sistemático. 3 días antes de que Dorothy muriera, mientras estaba fuertemente medicada y apenas consciente en el hospital, Robert de alguna manera la había convencido de firmar documentos cambiando su beneficiario de seguro de vida de Miael. Los registros del hospital mostraban que Dorothy estaba recibiendo fuertes medicamentos para el dolor y estaba entrando y saliendo de la conciencia durante esos últimos días. Las notas de la enfermera indicaban que a menudo estaba confundida sobre dónde estaba y tenía dificultades para reconocer a los visitantes. Sin embargo, de alguna manera, Robert afirmó que ella había estado lo suficientemente alerta para tomar decisiones financieras importantes sobre su póliza de seguro de vida. Esto es abuso de ancianos en su peor expresión, dijo María con enojo. Manipularon a una mujer moribunda para obtener ganancias financieras. Ya no estamos hablando solo de fraude patrimonial. Esto involucra múltiples delitos graves, incluyendo falsificación, robo, abuso de ancianos y explotación de un adulto vulnerable. La póliza de seguro de vida valía $125.000 y originalmente había sido designada para mí para ayudar a cubrir gastos educativos si decidía cursar títulos avanzados de enfermería. Dorothy me había explicado esto específicamente varias veces, diciendo que quería apoyar mi desarrollo profesional incluso después de que ella se hubiera ido. María también descubrió que mis padres habían estado presionando a Dorothy para sacar una hipoteca inversa sobre su apartamento familiar, lo cual les habría dado acceso a aún más de su capital. Afortunadamente, Dorothy había rechazado esa manipulación, pero los intentos mostraban la amplitud de su depredación financiera. Necesitamos presentar una demanda integral inmediatamente, aconsejó María. Cada día que pasa les da más tiempo para ocultar activos o deshacerse de evidencia.
También voy a recomendar que remitamos este caso a la oficina del fiscal del estado de Miami-Dade para un procesamiento penal. Mientras el equipo de María preparaba nuestros documentos legales, luché con la realidad emocional de lo que estábamos descubriendo. Estos no eran extraños que habían victimizado a Dorothy. Estos eran su propio hijo y nuera quienes habían abusado sistemáticamente de su confianza y robado de su patrimonio. La traición se sentía personal para mí también, ya que había pasado 3 años cuidando a Dorothy mientras ellos estaban tramando activamente robar su dinero. La parte más difícil fue darme cuenta de cuán sola y vulnerable debió haberse sentido Dorothy durante sus últimos meses. Ella había intentado repetidamente acercarse a Robert y Patricia, esperando una conexión genuina y apoyo familiar. En cambio, ellos habían visto su avanzada edad como una oportunidad para la explotación financiera. Cada llamada telefónica, cada solicitud de visita, cada expresión de amor de Dorothy había sido recibida con manipulación calculada diseñada para maximizar su eventual herencia. Pero Dorothy había sido más inteligente de lo que ellos se dieron cuenta. Su decisión de esconder el testamento real en su Biblia y documentar su abuso en su carta personal demostraba que ella entendía exactamente lo que estaba sucediendo. Ella había protegido mi herencia y me había proporcionado la evidencia necesaria para exponer su fraude. 2 días antes de presentar la demanda, hice un último intento para resolver las cosas en privado. Llamé a Robert y Patricia, esperando que confrontarlos con la evidencia pudiera convencerlos de devolver la propiedad de Dorothy voluntariamente y evitar la vergüenza pública de una batalla judicial. La respuesta de Robert fue inmediata y amenazante. Estás cometiendo un gran error, Gillian. Si persigues esto, me aseguraré de que todos sepan qué tipo de persona eres realmente. Destruiré tu carrera de enfermería y tu reputación en esta comunidad. Perderás todo, incluida cualquier oportunidad de tener una relación con tu familia. Sus amenazas solo fortalecieron mi determinación. Dorothy me había confiado la búsqueda de justicia, y no iba a dejar que las tácticas de intimidación me impidieran honrar sus últimos deseos. María presentó nuestra demanda a la mañana siguiente, y también presentamos una queja formal a la oficina del fiscal del estado solicitando cargos penales. Los documentos legales detallaban cada aspecto del fraude y abuso de mis padres, incluida la documentación de la línea de tiempo, registros financieros, evidencia médica y declaraciones de testigos. Solicitamos la devolución de toda la propiedad, la restitución completa de los fondos robados, daños punitivos y el procesamiento penal por sus acciones delictivas. Cuando el sheriff entregó a Robert y Patricia los papeles de la demanda en su casa de Denver, inmediatamente contrataron a Bradley Hoffman para representarlos en el tribunal civil. Pero su exposición criminal era más seria de lo que se daban cuenta, y ninguna cantidad de representación legal costosa podía borrar la evidencia de su abuso sistemático de ancianos y fraude patrimonial. Mientras me preparaba para lo que probablemente serían meses de batallas legales, encontré fuerza al recordar las palabras de Dorothy: lucha por la justicia, no solo por ti misma, sino por mi memoria. Esto ya no se trataba de herencia o dinero. Se trataba de responsabilizar a 2 personas que se habían aprovechado del amor y la confianza de una mujer anciana para su propio beneficio egoísta. La verdad finalmente iba a salir a la luz, y Robert y Patricia estaban a punto de enfrentar las consecuencias de su crueldad y codicia. Antes de nuestra fecha en el tribunal, decidí hacer un último intento para resolver esta situación sin la humillación pública de un juicio. A pesar del consejo de María de evitar el contacto directo con mis padres, sentí que se lo debía a la memoria de Dorothy darles a Robert y Patricia una última oportunidad de hacer lo correcto voluntariamente. Volé a Denver un jueves por la mañana en junio y conduje mi coche de alquiler a su exclusivo vecindario en Cherry Creek. Su casa era más grande de lo que recordaba, con un césped perfectamente cuidado y un paisajismo costoso que claramente costaba más que los gastos de vida anuales de Dorothy. El nuevo BMW que Patricia había comprado con el dinero robado de Dorothy estaba prominentemente en la entrada. Robert abrió la puerta usando un atuendo de golf que probablemente costaba más de lo que la mayoría de la gente gasta en ropa en 6 meses. Su expresión cambió de sorpresa a ira cuando me vio parada en su umbral. ¿Qué estás haciendo aquí, Gillian? Pensé haber dejado claro que ya no eras bienvenida en esta familia. Vine a darles una última oportunidad de devolver lo que me pertenece y evitar un juicio muy público, respondí con calma. Tengo evidencia de que Dorothy me dejó todo en su testamento real y tengo pruebas de que falsificaron documentos para robar mi herencia. Robert salió y cerró la puerta detrás de él, claramente sin querer que Patricia escuchara nuestra conversación.
No sabes de lo que estás hablando. Dorothy estaba confundida en sus últimos meses. Cambió de opinión sobre muchas cosas. Saqué copias del testamento auténtico y se las entregué. Este es el testamento real de Dorothy, fechado el 15 de enero. Atestiguado por Ellen Martínez y el Dr. Barnes. Me deja todo a mí y específicamente te deshereda por explotación financiera. También tengo registros bancarios que muestran que robaste más de $50,000 de sus cuentas. El rostro de Robert se puso pálido mientras escaneaba los documentos. Por un momento, pensé que realmente podría admitir la verdad y aceptar devolver la propiedad robada. En cambio, su expresión se endureció en algo que nunca había visto antes, pura rabia mezclada con cálculo desesperado. Esto es basura, dijo, rompiendo las copias y tirándolas en su césped. Falsificaste estos papeles porque no puedes aceptar que Dorothy eligió la lealtad familiar sobre tu manipulación. Su reacción fue tan exagerada que supe que estaba entrando en pánico. Papá, tengo los documentos originales, declaraciones de testigos, registros médicos y estados de cuenta bancarios. Romper copias no cambia la evidencia. ¿Evidencia de qué? ¿De tu habilidad para falsificar documentos y entrenar a personas mayores para mentir por ti? La voz de Robert se elevaba a un grito. ¿Crees que porque pasaste unos años jugando a la enfermera con una anciana mereces heredar una propiedad que vale millones de dólares? Estás delirando. En ese momento, Patricia apareció en la puerta, atraída por el sonido de nuestra discusión. Llevaba ropa deportiva de diseñador y joyas que costaban más que mi salario anual. Su rostro mostraba la misma mezcla de rabia y pánico que había visto en Robert. ¿Por qué está ella aquí?, exigió Patricia. Pensé que le habías dicho que se mantuviera alejada de nosotros. Está tratando de extorsionarnos dinero con documentos legales falsos, respondió Robert. Cree que vamos a entregar las propiedades de Dorothy porque tiene un papeleo falsificado. Me volví hacia Patricia, esperando que pudiera ser más razonable que Robert. Patricia, sé que ambos robaron el dinero de Dorothy y falsificaron su testamento. Tengo pruebas de todo. Les estoy dando una oportunidad de devolver lo que legítimamente me pertenece antes de que esto se convierta en una batalla judicial pública. La risa de Patricia fue amarga y cruel. Siempre has sido la princesita favorita de Dorothy, ¿verdad? Ella te dio todo mientras trataba a su verdadero hijo como basura. ¿Tienes alguna idea de lo que fue verla colmarte de atención y dinero mientras ignoraba a su propia familia? Sus palabras revelaron una profundidad de resentimiento que nunca había sospechado. Dorothy no los ignoró. Los llamaba constantemente y los invitaba a visitar. Ustedes eran los que siempre estaban demasiado ocupados a menos que necesitaran algo. Demasiado ocupados trabajando y construyendo una vida mientras tú jugabas a la nieta devota cuando era conveniente, respondió Patricia. Dorothy pagó tu escuela de enfermería, te ayudó a través de tu divorcio, te dio un coche cuando el tuyo se rompió. ¿Qué obtuvimos nosotros excepto sermones sobre responsabilidad y críticas sobre nuestras elecciones de estilo de vida? La conversación estaba escalando más allá de lo que había anticipado. Robert se acercó a mí, su expresión volviéndose amenazante. ¿Quieres saber la verdad, Gillian? Planeamos esto durante 2 años. Sabíamos que Dorothy estaba envejeciendo y que tenía una propiedad valiosa. Nos aseguramos de estar posicionados para heredar todo porque merecíamos una compensación por años de ser pasados por alto a favor de ti. No podía creer que él estuviera confesando realmente un fraude premeditado. Ustedes planearon robar a su propia madre. Planeamos reclamar lo que debería haber sido nuestro todo el tiempo, interpuso Patricia. Dorothy nos debía por décadas de estar decepcionada de Robert, por compararlo constantemente con los hijos de otras personas, por hacernos sentir como fracasos mientras te trataba a ti como una especie de santa. Su resentimiento era más profundo y tóxico de lo que había imaginado. Esto no se trataba solo de dinero. Se trataba de años de desprecios percibidos y celos que se habían enconado en un comportamiento criminal. Así que decidieron robar a una anciana como venganza por sus sentimientos heridos, pregunté incrédula. Robert dio un paso aún más cerca, lo suficientemente cerca como para que pudiera oler el alcohol en su aliento a pesar de ser apenas mediodía. Decidimos tomar el control de nuestra propia herencia antes de que Dorothy pudiera regalarla toda a alguien que no la merecía. ¿Crees que te deben esas propiedades porque pasaste algunos fines de semana visitando?
Somos sus parientes de sangre. Teníamos derecho a proteger nuestros intereses falsificando documentos y robando su dinero. La voz de Patricia se volvió viciosa. Haciendo lo que fuera necesario para evitar que manipularas a una anciana vulnerable para quitarle la propiedad que pertenecía al linaje familiar. La ironía era asombrosa. Me estaban acusando de manipulación mientras admitían años de fraude calculado y robo. Su sentido de derecho era tan completo que genuinamente creían que eran víctimas en lugar de perpetradores. Voy a darles una última opción, dije, retrocediendo hacia mi coche mientras Robert continuaba acercándose. Devuelvan las propiedades y el dinero que robaron, o enfrenten las consecuencias en el tribunal y posiblemente en un procesamiento penal. La respuesta de Robert fue agarrarme el brazo con fuerza suficiente para dejar moretones. No vas a ninguna parte hasta que resolvamos esto. Vas a destruir esos documentos falsos y retirar esta demanda ridícula o voy a hacer tu vida tan miserable que desearás no haber nacido. Me solté el brazo de un tirón y corrí a mi coche de alquiler, genuinamente asustada de que Robert pudiera volverse físicamente violento. Mientras arrancaba el motor, Patricia gritó desde la entrada, «Tú, pequeña desagradecida. Después de todo lo que esta familia ha hecho por ti, así es como nos pagas. Vas a arrepentirte de cruzarte con nosotros». Conduciendo lejos de su casa, mis manos temblaban con una combinación de adrenalina y rabia. Cualquier duda persistente que pudiera haber tenido sobre perseguir la acción legal se había evaporado por completo. Robert y Patricia no solo habían admitido el fraude, sino que me habían amenazado físicamente y dejado claro que se sentían completamente justificados en su comportamiento criminal. Su sentido de derecho y falta total de remordimiento me mostraron que nunca devolverían voluntariamente la propiedad de Dorothy ni reconocerían el daño que habían causado. Se veían a sí mismos como víctimas del favoritismo de Dorothy hacia mí en lugar de como adultos que habían elegido descuidar a su anciana madre y luego robar de su patrimonio. El vuelo de regreso a Miami me dio tiempo para procesar lo que había sucedido y prepararme mentalmente para la batalla judicial que se avecinaba. Robert y Patricia habían mostrado su verdadero carácter, y ahora era el momento de que enfrentaran las consecuencias legales de sus elecciones. Dorothy había tenido razón al desheredarlos. Habían demostrado ser indignos de su amor, su confianza y su legado. Ahora dependía de mí asegurarme de que la justicia prevaleciera y de que los últimos deseos de Dorothy fueran honrados a pesar de sus intentos de subvertirlos. El juicio comenzó en una sofocante mañana de lunes en agosto en el Tribunal del Condado de Miami-Dade. La sala del juez William Thompson era más pequeña de lo que había esperado, con paneles de madera oscura e iluminación fluorescente que proyectaba sombras duras a través de las filas de bancos. Me senté con María Rodríguez en la mesa del demandante, tratando de calmar mis nervios mientras revisábamos nuestra estrategia de apertura una última vez. Robert y Patricia entraron en la sala del tribunal, pareciendo que asistían a un evento de club de campo en lugar de enfrentar cargos de fraude. Patricia llevaba un costoso vestido azul marino con zapatos a juego y llevaba un bolso de diseñador que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Robert llevaba un traje gris carbón perfectamente hecho a medida con una corbata de seda y gemelos de oro. Su abogado, Bradley Hoffman, lucía igualmente pulido y seguro mientras organizaba sus materiales en la mesa de la defensa. El juez Thompson era un hombre distinguido a principios de sus 60 años con cabello plateado y ojos azules agudos que parecían no perderse nada. Tenía la reputación de ser justo pero sin tonterías, y María me había advertido que no toleraba la deshonestidad o la manipulación en su sala. Bradley Hoffman se puso de pie para pronunciar su declaración de apertura con la suave confianza de alguien acostumbrado a litigios costosos. Pintó una imagen de Dorothy como una mujer anciana cuyo juicio se había deteriorado en sus últimos meses, haciéndola susceptible a la manipulación por una nieta que la había aislado de su amoroso hijo y nuera. Dorothy Thompson estaba vulnerable y sola durante sus últimos años, argumentó Hoffman. Mis clientes, Robert y Patricia Thompson, viven en Denver y no pudieron visitar tan frecuentemente como les hubiera gustado debido a obligaciones laborales y limitaciones financieras. La señorita Gillian Thompson aprovechó esta separación geográfica para insertarse como la cuidadora principal y sistemáticamente poner a Dorothy en contra de su propio hijo. La narrativa de Hoffman estaba hábilmente elaborada, pero era completamente falsa. Afirmó que Dorothy había escrito su testamento, dejando todo a Robert meses antes de su muerte cuando todavía pensaba con claridad.
Según su versión, los documentos que Gillian presentó eran falsificados o representaban los desvaríos confusos de Dorothy durante sus últimas semanas, cuando no era mentalmente competente para tomar decisiones legales. La evidencia mostrará que Dorothy Thompson tomó una decisión reflexiva y legalmente vinculante de dejar su patrimonio a su hijo, quien había sido su fiel apoyo durante décadas. Los reclamos de la señorita Gillian Thompson sobre un testamento posterior son un intento desesperado de anular los deseos legítimos de su abuela a través de documentación fraudulenta. Cuando María se puso de pie para pronunciar nuestra declaración de apertura, adoptó un enfoque completamente diferente. En lugar de hacer afirmaciones radicales, delineó metódicamente la evidencia que presentaríamos: registros bancarios, documentación médica, testimonio de testigos y análisis caligráfico que probarían que el testamento auténtico de Dorothy había sido reemplazado con una falsificación. Damas y caballeros, este caso se trata de un fraude calculado perpetrado contra una mujer anciana por su propio hijo y nuera. La evidencia mostrará que Robert y Patricia Thompson robaron sistemáticamente dinero de las cuentas de Dorothy Thompson, la manipularon para obtener un poder notarial y luego falsificaron documentos para robar una herencia que legítimamente pertenecía a la demandante. El tono de María era tranquilo y factual, lo que hacía que sus acusaciones fueran aún más poderosas. Prometió presentar evidencia que probaría que Dorothy estaba mentalmente aguda cuando escribió su testamento auténtico, que Robert y Patricia la habían estado descuidando durante años, y que habían planeado el robo de su herencia con mucha antelación. El primer día de testimonio comenzó con testigos de carácter. Ellen Martínez subió al estrado, vistiendo su mejor vestido y hablando con la dignidad de alguien que había vivido verdaderas dificultades y entendía la diferencia entre el bien y el mal. Testificó sobre la agudeza mental de Dorothy, su entusiasmo por actualizar su testamento y su angustia por la negligencia de Robert. Dorothy era tan inteligente como cualquier persona que haya conocido, dijo Ellen con firmeza. Leía periódicos todos los días, hacía crucigramas, equilibraba su propia chequera y recordaba cada detalle sobre sus amigos y familiares. Cuando firmó ese testamento en enero, sabía exactamente lo que estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo. Bradley Hoffman intentó socavar el testimonio de Ellen sugiriendo que estaba motivada por la lealtad de la amistad en lugar de la verdad objetiva. Pero las respuestas de Ellen fueron tan sinceras y específicas que incluso él pareció incómodo atacando a una mujer anciana que claramente decía la verdad. El Dr. Barnes testificó a continuación, presentando los registros médicos de Dorothy y su evaluación profesional de sus capacidades cognitivas. Su testimonio fue particularmente perjudicial para el caso de mis padres porque proporcionó documentación clínica de que Dorothy no tenía signos de demencia o deterioro mental durante el periodo de tiempo en que ellos afirmaban que estaba confundida. En mi opinión profesional, Dorothy Thompson era totalmente capaz de tomar decisiones legales hasta su última semana de vida, declaró claramente el Dr. Barnes. No tenía deterioro cognitivo, ni confusión, ni signos de la discapacidad mental que sería necesaria para afirmar que carecía de capacidad testamentaria. Cuando Hoffman contrainterrogó al Dr. Barnes, intentó sugerir que los pacientes ancianos podían tener días buenos y días malos que podrían no ser capturados en los registros médicos. Pero el Dr. Barnes estaba preparado para este ataque y citó ejemplos específicos de la agudeza mental de Dorothy de múltiples citas durante sus últimos meses. La sesión de la tarde se centró en la evidencia financiera. María presentó registros bancarios que mostraban el robo sistemático del dinero de Dorothy por parte de Robert y Patricia durante un periodo de 2 años. El patrón era tan claro y documentado tan a fondo que incluso Hoffman pareció sorprendido por la extensión de su abuso financiero. Estas transferencias no eran regalos o asistencia financiera legítima, explicó María al jurado. Eran retiros no autorizados hechos posibles por un poder notarial que se obtuvo bajo falsas pretensiones y luego se abusó para enriquecimiento personal. El momento más dramático del primer día llegó cuando María presentó evidencia sobre los cambios en la póliza de seguro de vida que Robert había convencido a Dorothy de firmar durante sus últimos días en el hospital. Los registros médicos mostraron que Dorothy estaba fuertemente sedada y apenas consciente cuando se firmaron esos papeles. Esto representa abuso de ancianos en su nivel más despreciable, declaró María. Aprovecharse de la vulnerabilidad de una mujer moribunda para robar dinero que estaba destinado a la educación de su nieta. El juez Thompson examinó los documentos del seguro de vida cuidadosamente, y pude ver que su expresión se volvía más seria a medida que revisaba la línea de tiempo. Cuando levantó la vista hacia Robert, su desaprobación era obvia, aunque mantenía la neutralidad judicial. El primer día terminó con Hoffman llamando a Robert a testificar en su propio nombre.
Robert subió al estrado con confianza, presentándose como un hijo amoroso que había sido acusado injustamente por una nieta vengativa. Testificó que Dorothy siempre había tenido la intención de dejarle su patrimonio a él como su heredero directo y que todas las transacciones financieras habían sido regalos legítimos o solicitudes de asistencia de la propia Dorothy. Mi madre fue generosa con su dinero a lo largo de su vida, testificó Robert. Cuando ofreció ayudarnos con gastos o emergencias, aceptamos con gratitud porque esa era su forma de mostrar amor a su familia. El testimonio de Robert fue fluido y bien ensayado. Pero María estaba preparada para sus mentiras. Cuando lo contrainterrogó, comenzó haciendo preguntas simples sobre sus visitas a Dorothy y sus llamadas telefónicas con ella durante su último año. Señor Thompson, ¿cuántas veces visitó a su madre en Florida durante su último año de vida? Robert vaciló, claramente sin esperar una pregunta tan directa. Varias veces. No puedo darle fechas exactas sin revisar mi calendario. María presentó registros de aerolíneas que había obtenido mediante citación. Según estos registros, usted voló a Florida exactamente 2 veces en el año anterior a la muerte de su madre. Ambas visitas duraron menos de 48 horas. ¿Es esa su definición de ser un hijo amoroso y atento? La sala del tribunal estaba en silencio mientras Robert luchaba por explicar por qué había visitado a su madre moribunda solo 2 veces mientras yo proporcionaba cuidados diarios. Sus respuestas se volvieron defensivas y contradictorias, haciéndolo parecer exactamente lo que era, un hijo negligente que mentía para justificar el robo del dinero de su madre. Pero el verdadero impacto llegó cuando el juez Thompson interrumpió el contrainterrogatorio con una pregunta inesperada. Señor Thompson, ¿puedo examinar los documentos del testamento que forman la base de su reclamo de herencia? Hoffman entregó el testamento falsificado al juez, quien lo estudió cuidadosamente durante varios minutos largos. La sala del tribunal estaba completamente tranquila mientras el juez Thompson examinaba la firma y la información de los testigos. Finalmente, el juez Thompson levantó la vista con una expresión que envió escalofríos a través del equipo legal de mis padres. Esto es muy interesante, dijo en voz baja. Conocí a Dorothy Thompson personalmente durante más de 30 años a través de varias organizaciones benéficas en el sur de Florida. Estoy bastante familiarizado con su letra. El color se drenó del rostro de Robert a medida que las implicaciones se volvían claras. El juez Thompson no solo estaba revisando el caso objetivamente. Tenía conocimiento personal de Dorothy y podía identificar falsificaciones basándose en su propia experiencia con su escritura auténtica. Continuaremos este examen mañana, anunció el juez Thompson. Se levanta la sesión. Al salir del tribunal esa noche, María estaba cautelosamente optimista sobre nuestro progreso. Pero pude ver que mis padres comenzaban a entrar en pánico. Su fachada de confianza se estaba rompiendo a medida que se daban cuenta de que su fraude cuidadosamente planeado estaba siendo expuesto pieza por pieza. Los verdaderos fuegos artificiales llegarían al día siguiente cuando el juez Thompson revelara exactamente lo que había descubierto sobre sus documentos falsificados. El segundo día del juicio comenzó con una atmósfera de tensión que era casi sofocante. El juez Thompson entró en la sala llevando una carpeta grande y con la expresión de alguien que había pasado un tiempo considerable analizando evidencia durante la noche. Mis padres se sentaron rígidamente en la mesa de la defensa, y noté que las manos de Patricia temblaban ligeramente mientras fingía revisar documentos. El juez Thompson se dirigió a la sala antes de que se reanudara el testimonio. Después de examinar los documentos del testamento presentados por la defensa, tengo algunas preguntas que deben ser respondidas antes de proceder. Señor Hoffman, me gustaría que llamara a Robert Thompson de nuevo al estrado de los testigos. Robert parecía pálido pero confiado mientras prestaba juramento de nuevo. Claramente creía que su comportamiento pulido y su costosa representación legal lo llevarían a través de cualquier desafío a su historia. El juez Thompson abrió la carpeta y sacó varios documentos. Señor Thompson, usted ha testificado que su madre firmó este testamento, dejándole todo su patrimonio. También ha testificado que ella hizo esto porque confiaba en usted para manejar sus asuntos responsablemente. ¿Es eso correcto? Sí, su señoría. Mi madre sabía que Patricia y yo teníamos la estabilidad financiera y la experiencia para administrar sus propiedades adecuadamente. El juez Thompson asintió y luego soltó una bomba que cambió todo. Señor Thompson, yo conocí personalmente a su madre por más de 30 años.
Servimos juntos en la Junta de la Fundación de Apoyo a Veteranos, y estaba familiarizado con su letra por innumerables documentos que firmó durante ese tiempo. La firma en este testamento no es la firma auténtica de su madre. La sala del tribunal estalló en susurros y jadeos. Bradley Hoffman parecía haber sido atropellado por un camión, mientras que el rostro de Robert se puso completamente blanco. Su señoría, protestó Hoffman, aunque respetamos su relación personal con la señora Thompson, el análisis caligráfico debe ser realizado por expertos profesionales en lugar de observación personal. La expresión del juez Thompson era severa. Señor Hoffman, no estoy tomando una decisión legal basada en observación personal. Ordené un análisis caligráfico profesional anoche, y los resultados confirman que esta firma fue falsificada. La firma auténtica muestra una presión de pluma, formación de letras y patrones de trazos completamente diferentes a los del documento de su cliente. María había organizado el análisis caligráfico como parte de nuestra preparación del caso, pero que el juez Thompson llegara independientemente a la misma conclusión fue devastador para la defensa de mis padres. Además, continuó el juez Thompson, tengo algunas preguntas sobre las firmas de los testigos en este documento. Señor Thompson, ¿puede decirme quién fue testigo de la firma de este testamento por parte de su madre? Robert consultó con su abogado antes de responder. 2 de los vecinos de mi madre en la comunidad de retiro. Creo que sus nombres están listados en el documento. El juez Thompson examinó el testamento nuevamente. Los testigos listados son James Mitchell y Sarah Williams. Mi personal contactó a la comunidad de retiro Sunset Manor esta mañana. Nunca ha habido un residente llamado James Mitchell en esa instalación. Sarah Williams se mudó a Ohio hace 18 meses y ha sido contactada por investigadores. Ella afirma que nunca fue testigo de que su madre firmara ningún documento legal y que su firma en este testamento es una falsificación. La revelación golpeó la sala del tribunal como un rayo. Robert no solo había falsificado la firma de Dorothy, sino que también había falsificado las firmas de los testigos requeridas para un testamento válido. Esto no era una simple disputa familiar sobre herencia. Esto era un fraude documental sistemático. Bradley Hoffman solicitó un breve receso para consultar con sus clientes, y pude verlo teniendo una conversación acalorada y susurrada con Robert y Patricia. Cuando se reanudó el tribunal, la estrategia de Hoffman había cambiado por completo. Su señoría, a mis clientes les gustaría retirar su testimonio anterior e ingresar una declaración de no contestar a los cargos civiles. Están preparados para devolver toda la propiedad y hacer una restitución financiera completa a la señorita Thompson. Pero el juez Thompson no había terminado de exponer la profundidad de su fraude. Señor Hoffman, aprecio la voluntad de su cliente de cooperar, pero necesitamos completar el registro probatorio para una posible remisión penal. Señorita Rodríguez, por favor presente su evidencia restante. María se puso de pie con una pila de documentos que representaban semanas de investigación. Su señoría, tenemos evidencia que va mucho más allá de la simple falsificación de testamentos. Los demandados participaron en abuso sistemático de ancianos, explotación financiera y fraude durante un periodo de más de 2 años. La primera pieza de evidencia que presentó María fueron registros de aerolíneas y hoteles que había obtenido mediante citación. Los registros probaban que durante 3 ocasiones separadas cuando Robert y Patricia habían afirmado estar visitando a Dorothy en Florida, en realidad estaban de vacaciones en Las Vegas y California usando el dinero robado de Dorothy. Estos registros muestran que del 15 al 18 de marzo, mientras el señor Thompson le decía a su madre que la estaba visitando, en realidad estaba apostando en el Caesars Palace en Las Vegas. Las facturas del hotel muestran que gastaron más de $4,000 durante este viaje, dinero que fue retirado de la cuenta de Dorothy Thompson solo días antes. La evidencia se mostró en una pantalla grande para que toda la sala del tribunal la viera. Los recibos de tarjetas de crédito mostraban comidas costosas, juegos de casino y alojamiento en hoteles de lujo, todo financiado con dinero robado de los ahorros de Dorothy. Del 2 al 6 de mayo, mientras Dorothy Thompson estaba en el hospital para tratamiento de neumonía, los demandados le dijeron que no podían visitar debido a obligaciones laborales. Los registros de viaje muestran que en realidad estaban en San Francisco de vacaciones, alojándose en el Ritz-Carlton y cenando en restaurantes costosos. Cada pieza de evidencia pintaba una imagen de indiferencia insensible por el bienestar de Dorothy mientras luchaba con problemas de salud y anhelaba apoyo familiar. Robert y Patricia estaban usando su dinero para financiar vacaciones de lujo y mintiendo sobre su paradero.
La evidencia más condenatoria provino de los registros telefónicos que mostraban el patrón de su manipulación. Dorothy había llamado a Robert repetidamente durante sus últimos meses, a menudo dejando mensajes de voz rogándole que la visitara o al menos le devolviera la llamada. Los registros telefónicos mostraban que Robert rara vez contestaba sus llamadas y a menudo pasaba semanas sin devolver sus mensajes. En el último día de vida de Dorothy Thompson, cuando estaba llamando a miembros de la familia para despedirse, los registros telefónicos muestran que intentó comunicarse con Robert Thompson 6 veces. Él estaba en Las Vegas durante este periodo de tiempo y nunca contestó su teléfono. Dorothy Thompson murió sola porque su hijo eligió apostar en lugar de pasar sus últimas horas con ella. La sala del tribunal estaba completamente en silencio a medida que el alcance completo de la crueldad de Robert y Patricia se hacía claro. No solo habían robado el dinero de Dorothy. La habían abandonado emocionalmente durante el momento más vulnerable de su vida. María presentó evidencia adicional que mostraba que Robert había convencido a Dorothy de cambiar su beneficiario de seguro de vida mientras estaba fuertemente sedada y apenas consciente en el hospital. Los registros médicos probaron que Dorothy estaba recibiendo morfina y otros medicamentos que deterioraban sus capacidades cognitivas cuando se firmaron esos papeles. Esto representa la forma más despreciable de abuso de ancianos, declaró María. Aprovecharse del estado medicado de una mujer moribunda para robar dinero que estaba destinado a la educación de su nieta. Los documentos de la póliza de seguro estaban claramente firmados por alguien con control motor deteriorado. La firma normalmente pulcra de Dorothy era temblorosa e incompleta, mostrando que no estaba en ninguna condición para tomar decisiones financieras. El juez Thompson examinó cada pieza de evidencia cuidadosamente, y su expresión se volvió más desaprobadora con cada revelación. Cuando María terminó de presentar la evidencia, se dirigió a mis padres directamente. Señor y señora Thompson, he estado en este estrado durante 22 años, y rara vez he visto un abuso de ancianos tan sistemático e insensible. Ustedes manipularon a una mujer anciana vulnerable, robaron su dinero, la abandonaron emocionalmente y luego intentaron defraudar su patrimonio a través de la falsificación de documentos. Su comportamiento representa un nivel de codicia y crueldad que es tanto impactante como inconcebible. Patricia comenzó a llorar, pero no estaba claro si era por remordimiento o miedo a las consecuencias. Robert se sentó en silencio, aparentemente dándose cuenta de que su situación era desesperada. Bradley Hoffman se puso de pie para dirigirse al tribunal. Su señoría, mis clientes reconocen sus errores y están preparados para hacer una restitución completa. Solicitan la misericordia del tribunal para resolver este asunto civilmente en lugar de perseguir cargos penales. Pero la expresión del juez Thompson dejaba claro que la misericordia no era algo que estuviera inclinado a ofrecer. Señor Hoffman, este caso involucra múltiples delitos graves, incluyendo falsificación, robo, abuso de ancianos y explotación de un adulto vulnerable. Estoy obligado a remitir este asunto a la oficina del fiscal del Estado para un procesamiento penal independientemente de cualquier acuerdo civil. La revelación de que los cargos penales eran inevitables golpeó a mis padres como un golpe físico. El llanto de Patricia se hizo más fuerte, y Robert finalmente mostró los primeros signos de pánico genuino. María concluyó nuestra presentación leyendo partes de la carta personal de Dorothy que explicaba su razonamiento para desheredar a Robert y dejarme todo a mí. Las palabras de Dorothy desde más allá de la tumba fueron un testimonio poderoso del amor y cuidado que le había mostrado frente a la negligencia y explotación que había sufrido de su propio hijo. Cuando terminó la sesión del tribunal, el juez Thompson anunció que emitiría su fallo a la mañana siguiente, pero el resultado ya no estaba en duda. La evidencia de fraude y abuso de ancianos era abrumadora, y las mentiras de mis padres habían sido expuestas por completo. Saliendo del tribunal esa noche, sentí una mezcla de reivindicación y tristeza. La justicia finalmente iba a ser servida, pero el proceso había revelado cuán crueles y egoístas eran realmente mis padres. Dorothy había tenido razón al proteger su patrimonio de su codicia, y ahora sus deseos iban a ser honrados exactamente como ella había pretendido. El último día del juicio llegó con el peso de la inevitabilidad. El juez Thompson entró en su sala ese viernes por la mañana, llevando una carpeta gruesa de documentos legales y con la expresión de alguien que había pasado un tiempo considerable elaborando un fallo integral. La galería estaba más llena de lo que había estado durante las sesiones anteriores, con varios reporteros locales presentes para cubrir lo que se había convertido en un caso notable de fraude familiar y abuso de ancianos. Robert y Patricia se sentaron en la mesa de la defensa pareciendo derrotados y asustados.
Patricia apretaba una caja de pañuelos y seguía mirando nerviosamente hacia la salida, como si considerara si podría escapar de alguna manera de las consecuencias que estaban a punto de ser entregadas. Robert miraba al frente con la expresión vacía de alguien que finalmente entendía que su crimen cuidadosamente planeado había fallado por completo. El juez Thompson comenzó su fallo abordando la evidencia que se había presentado durante el juicio. Su voz era mesurada, pero llevaba una corriente subyacente de ira controlada que hacía que cada palabra se sintiera significativa. En más de 2 décadas en este estrado, he presidido numerosas disputas patrimoniales, muchas involucrando a miembros de la familia que no están de acuerdo sobre asuntos de herencia. Sin embargo, este caso representa algo mucho más serio que un desacuerdo típico de herencia. La evidencia presentada en esta sala revela un patrón de abuso de ancianos, explotación financiera y fraude sistemático que conmociona la conciencia. El juez Thompson revisó metódicamente cada aspecto del caso, comenzando con el testamento falsificado y las firmas de testigos falsas. Explicó que el análisis caligráfico profesional había confirmado que la firma de Dorothy fue falsificada y que los testigos listados en el documento nunca habían existido o nunca habían estado presentes. Cuando se firmó el supuesto testamento, los demandados participaron en una sofisticada falsificación de documentos en un intento de robar propiedades por valor de más de $2 millones al heredero legítimo. Esto no fue un crimen espontáneo de oportunidad, sino más bien un fraude premeditado que requirió meses de planificación y preparación. El juez luego abordó el abuso financiero que Robert y Patricia habían perpetrado contra Dorothy durante sus últimos años. Señaló que el robo sistemático de más de $50.000 de las cuentas de Dorothy representaba una violación de la confianza que ella había depositado en ellos al otorgar privilegios de poder notarial. Dorothy Thompson le dio a su hijo poder notarial, creyendo que él usaría esta autoridad para proteger sus intereses si ella llegaba a ser incapaz de administrar sus propios asuntos. En cambio, Robert Thompson usó este poder para robar sistemáticamente dinero de su anciana madre para vacaciones de lujo, compras costosas y enriquecimiento personal. Esto representa una profunda traición al deber fiduciario y constituye abuso criminal de ancianos. El análisis del juez Thompson sobre la manipulación del seguro de vida fue particularmente mordaz. Señaló que convencer a una mujer moribunda fuertemente medicada de cambiar sus designaciones de beneficiarios representaba la explotación de un adulto vulnerable al nivel más despreciable. La evidencia muestra que Dorothy Thompson estaba recibiendo potentes medicamentos para el dolor y estaba entrando y saliendo de la conciencia cuando Robert Thompson la convenció de firmar documentos cambiando su beneficiario de seguro de vida. Los registros médicos indican claramente que Dorothy no estaba en condiciones de tomar decisiones financieras informadas durante este periodo de tiempo. Este comportamiento representa abuso de ancianos de la naturaleza más insensible e inconcebible. El juez luego abordó el testamento auténtico que Dorothy había escondido en su Biblia y la carta personal que había escrito explicando su decisión de desheredar a Robert a favor de dejarme todo a mí. Dorothy Thompson estaba mentalmente aguda y totalmente capaz de tomar decisiones legales cuando escribió su testamento auténtico en enero. La evidencia prueba de manera concluyente que tenía la intención de dejar todo su patrimonio a su nieta Gillian Thompson, quien había brindado cuidados amorosos durante los últimos años de Dorothy, mientras su hijo y nuera descuidaban sus necesidades emocionales y físicas. El fallo del juez Thompson fue integral e inequívoco. Ordenó a Robert y Patricia transferir inmediatamente todos los títulos de propiedad a mí, incluidas las 3 casas de vacaciones de Florida y todos los activos asociados. También les ordenó pagar una restitución completa por el dinero que habían robado de las cuentas de Dorothy, más daños adicionales por un total de $400.000 por sus acciones fraudulentas. Los demandados pagarán todos los honorarios de abogados y costos judiciales asociados con este litigio. Se les prohíbe permanentemente desafiar este fallo o intentar reclamar cualquier parte del patrimonio de Dorothy Thompson en el futuro. Pero el juez Thompson no había terminado de entregar consecuencias. Anunció que estaba remitiendo el caso a la oficina del fiscal del estado de Miami-Dade para un procesamiento penal por cargos que incluyan falsificación, robo, abuso de ancianos, explotación de un adulto vulnerable y perjurio. El comportamiento criminal documentado en este caso no puede resolverse solo a través de remedios civiles. Las acciones de los demandados justifican un procesamiento penal para garantizar la rendición de cuentas y disuadir crímenes similares contra víctimas ancianas. El juez también emitió una orden de restricción prohibiendo a Robert y Patricia contactarme directa o indirectamente, y les ordenó no tener ninguna participación en la gestión o disposición de cualquier propiedad que hubiera pertenecido a Dorothy. Cuando el juez Thompson concluyó su fallo,
Patricia se derrumbó por completo, sollozando lo suficientemente fuerte como para que la seguridad del tribunal tuviera que escoltarla fuera de la sala. Robert se sentó en un silencio atónito, aparentemente incapaz de procesar la magnitud de las consecuencias que enfrentaba. Bradley Hoffman intentó solicitar tiempo para una apelación, pero el juez Thompson negó la moción, señalando que la evidencia de fraude era tan abrumadora que cualquier apelación sería frívola y sin mérito. Los demandados participaron en un comportamiento criminal sistemático durante un periodo de años. La evidencia de su culpa es concluyente e innegable. Este tribunal no entretendrá tácticas dilatorias diseñadas para retrasar la justicia para la víctima de sus crímenes. Cuando concluyeron los procedimientos formales, María y yo nos reunimos con representantes de la oficina del fiscal del estado, quienes explicaron que se presentarían cargos penales dentro de la próxima semana. Indicaron que la evidencia era tan fuerte que las negociaciones de declaración probablemente se centrarían en sentencias de prisión en lugar de libertad condicional. En las semanas posteriores al juicio, el alcance total de la justicia comenzó a desarrollarse. Robert y Patricia fueron acusados de múltiples delitos graves y finalmente negociaron sentencias de prisión de 18 meses cada uno. También se les exigió pagar multas sustanciales y se les prohibió permanentemente servir como tutores o tener poder notarial para cualquier persona anciana. Las transferencias de propiedad se completaron dentro de los 30 días posteriores al fallo judicial. Me convertí en la dueña legítima de las 3 hermosas casas de vacaciones de Dorothy en Los Cayos de Florida, junto con sus cuentas de inversión y los ingresos del seguro de vida. La herencia total valía aproximadamente $2.3 millones, exactamente como Dorothy había pretendido cuando escribió su testamento auténtico. Pero para mí, la ganancia financiera inesperada fue menos importante que el sentido de justicia y cierre. Los últimos deseos de Dorothy habían sido honrados a pesar de los intentos de mis padres de subvertirlos mediante fraude y manipulación. Su memoria había sido reivindicada y su confianza en mí había sido validada por el sistema legal. 6 meses después de que concluyera el juicio, tomé una decisión que creo que habría enorgullecido a Dorothy. Renové la más grande de las 3 propiedades en Key West, transformándola en una instalación de alquiler vacacional diseñada específicamente para familias con niños con necesidades especiales. La casa estaba equipada con accesibilidad para sillas de ruedas, espacios amigables sensorialmente y equipos especializados que hacían posible que las familias que lidiaban con discapacidades disfrutaran de unas vacaciones en Florida que de otro modo no podrían pagar. La segunda propiedad en Marathon se convirtió en mi refugio personal, un lugar donde podía escapar de las demandas de mi carrera de enfermería y recordar a la mujer que había moldeado mis valores y apoyado mis sueños. Mantuve los muebles y pertenencias personales de Dorothy en esta casa, creando un memorial vivo a su bondad y sabiduría. La tercera propiedad en Key Largo se vendió y los ingresos se utilizaron para establecer el fondo de becas Dorothy Thompson para estudiantes de enfermería de familias de bajos ingresos. La beca proporcionaba asistencia completa para la matrícula a estudiantes que demostraban tanto excelencia académica como un compromiso de servir a poblaciones vulnerables. Las cuentas de inversión de Dorothy y los ingresos del seguro de vida me permitieron expandir estas actividades caritativas y perseguir títulos avanzados en enfermería pediátrica sin estrés financiero. Cada decisión que tomé sobre el uso de la herencia de Dorothy fue guiada por los valores que ella me había enseñado: compasión, servicio a los demás y responsabilidad de usar el privilegio para el beneficio de aquellos que eran menos afortunados. Un año después del juicio, mientras organizaba los papeles personales de Dorothy, descubrí una carta final que ella había escondido en una parte diferente de su Biblia. La carta estaba dirigida a mí y fechada solo una semana antes de su muerte. En ella, Dorothy expresaba completa confianza en que yo siempre tomaría las decisiones correctas sobre cómo usar cualquier herencia que me dejara. Gillian, escribió con su letra cuidadosa. Sé que honrarás mi memoria no a través de cuánto dinero heredes, sino a través de cómo uses cualquier recurso que pueda dejarte. Ya me has mostrado más amor y cuidado del que tenía derecho a esperar. Y confío completamente en que continuarás tomando decisiones que reflejen los valores que hemos compartido juntas. Usa estas propiedades y este dinero para construir la vida que mereces. Pero nunca olvides que la mayor herencia que puedo darte es el conocimiento de que eres amada incondicionalmente y que tienes la fuerza para superar cualquier desafío que la vida te presente. La carta de Dorothy terminaba con las palabras que se convirtieron en mi principio rector: defiende lo que es correcto, no porque sea fácil, sino porque la justicia y la verdad importan más que la comodidad o la conveniencia. Las personas que intentan silenciarte a través de la intimidación o la manipulación tienen miedo de tu fuerza.
Nunca dejes que su miedo te impida hacer lo que sabes que es correcto. Leyendo esas palabras un año después, me di cuenta de que Dorothy había sabido exactamente lo que sucedería después de su muerte. Había anticipado que Robert y Patricia intentarían robar su herencia, y me había preparado emocional y prácticamente para luchar por la justicia. Su decisión de esconder el testamento auténtico y documentar su abuso me había dado las herramientas que necesitaba para exponer su fraude y reclamar lo que legítimamente me pertenecía. La experiencia me enseñó que la familia se define no por relaciones de sangre, sino por amor genuino, cuidado y apoyo mutuo. Robert y Patricia habían compartido ADN con Dorothy, pero nunca le habían mostrado el respeto, el afecto y la atención que definen los verdaderos lazos familiares. Su sentido de derecho a su propiedad se basaba en la genética en lugar de la relación. Y su disposición a robar le demostraba que nunca habían entendido lo que realmente significa la familia. En contraste, Dorothy y yo habíamos construido una relación basada en el amor mutuo, valores compartidos y un cuidado genuino por el bienestar de la otra. La herencia que me dejó no fue solo financiera, también fue emocional y espiritual. Ella me había enseñado a defender la justicia, a cuidar de las personas vulnerables y a usar cualquier recurso que tuviera para hacer el mundo un poco mejor. Hoy, mientras veo a familias con niños con necesidades especiales disfrutando de vacaciones en la propiedad de Dorothy en Key West, sé que su legado está siendo honrado exactamente de la manera que ella hubiera querido. Los beneficiarios de las becas que están persiguiendo carreras de enfermería con apoyo financiero de su patrimonio están llevando adelante su compromiso con el servicio y la compasión. A veces recibo actualizaciones sobre Robert y Patricia a través de conocidos mutuos. Cumplieron sus sentencias de prisión y fueron liberados con restricciones de libertad condicional y una deuda masiva por honorarios legales y pagos de restitución. Su estilo de vida cómodo en Denver ha desaparecido y luchan financieramente mientras lidian con la vergüenza social de sus condenas penales. No siento satisfacción por su sufrimiento, pero tampoco siento simpatía. Tomaron decisiones que lastimaron a una mujer anciana vulnerable que los amaba incondicionalmente. Eligieron la codicia sobre la familia, el engaño sobre la honestidad y la crueldad sobre la compasión. Las consecuencias que enfrentan son el resultado natural de sus propias acciones. La mayor lección que aprendí de esta experiencia es que la verdad y la justicia eventualmente prevalecen, pero solo si alguien está dispuesto a luchar por ellas. Dorothy confió en mí para buscar justicia, no solo por mi propio bien, sino por el bien de su memoria y valores. Enfrentarse a la intimidación y el fraude fue difícil y emocionalmente doloroso, pero también fue necesario y finalmente gratificante. La herencia de Dorothy me dio seguridad financiera, pero más importante aún, me dio una comprensión más profunda de mi propia fuerza y valores. Aprendí que era capaz de luchar por lo que era correcto, incluso cuando enfrentaba la oposición de personas en las que alguna vez había confiado y amado. Descubrí que hacer lo correcto a menudo requiere coraje, persistencia y una voluntad de soportar dificultades temporales por el bien de la justicia a largo plazo. Mientras continúo mi carrera de enfermería y administro el legado caritativo de Dorothy, llevo conmigo el conocimiento de que ella creía en mi carácter y confiaba en mí completamente con el trabajo de su vida. Esa confianza es tanto humillante como empoderadora, recordándome diariamente que cada elección que hago debe reflejar los valores que ella me enseñó y el amor que me mostró. Dorothy Thompson puede haberse ido, pero su influencia continúa a través de las vidas que toca a través de la instalación de alquiler vacacional, el programa de becas y el ejemplo que estableció al enfrentarse a la injusticia. Su testamento auténtico fue más que un documento legal, fue un acto final de amor y fe que continúa cambiando vidas años después de su muerte. La batalla judicial que comenzó con documentos falsificados y traición familiar terminó con justicia servida y un legado preservado. A veces las peleas más difíciles son las más importantes. Y a veces la mayor herencia es el conocimiento de que alguien creyó en ti lo suficiente como para confiarte sus sueños. ¿Alguna vez has tenido que defender lo que era correcto, incluso cuando significaba confrontar a personas que amabas? Me encantaría escuchar tus pensamientos y experiencias en los comentarios a continuación. Si esta historia resonó contigo, por favor dale me gusta a este vídeo y suscríbete para más historias sobre cómo superar la injusticia y encontrar fuerza en tiempos difíciles. Y por favor comparte esto con alguien que pueda necesitar escuchar que la verdad y la justicia valen la pena luchar, sin importar cuán difícil pueda ser la batalla. Gracias por escuchar la historia de Dorothy y la mía, y espero que te recuerde que tienes la fuerza para luchar por lo que más importa. Hasta la próxima, recuerda que hacer lo correcto nunca es fácil, pero siempre vale la pena.